Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Es muy grato para mí saludarles, deseando que el Señor les bendiga en cada aspecto de su vida. En esta noche de oración nos reunimos, hermanos, para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y vamos a iniciar entonando las estrofas del himno 401. Eterna roca es mi Jesús. Lo entonamos con mucho entusiasmo para honra y gloria de nuestro Dios. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Hermanos, después de haber entonado este hermoso canto, vamos a ir ante la presencia de nuestro Dios, inclinando sus rostros. Vamos a hacer una oración. En esta hermosa noche, Señor, queremos darte gracias, gloria y honra a tu santo nombre, porque tú, Señor, has estado presente en cada una de nuestras necesidades y nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Señor, qué grato es estar ante tu presencia. Pedimos, mi Dios, que tú guíes a nuestro hermano Alfonso Martínez, quien expondrá tu palabra. Sea tu Santo Espíritu quien hable a través de tu siervo, y que todo lo que aprendamos en esta noche, Señor, sea para fortaleza de nuestro espíritu, que podamos confiar plenamente en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, a quien sea gloria y honra por siempre. Amén. Y bien, hermanos, como es noche de oración, he invitado a mi hermana, la maestra Esmirna Alcántara, quien va a entonar un canto de alabanza a nuestro Dios. Es su tiempo, maestra. Queridos hermanos y amigos que nos acompañan, es una bendición saber que la oración tiene poder. Es la llave que abre el cielo. Así que esta alabanza para gloria de Dios, tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar,
Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Cuando la fe parece que va a acabar y no encuentras coraje para continuar, cuando otra vez perdí la dirección, Dios te envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce el corazón, sabe de las luchas que enfrentas hoy, y sin fe no puedes agradar a Dios. Por eso ábrele hoy tu corazón. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Conoce a aquel que dio la vida. Es Jesús, mi Señor. Él te sostiene con su mano poderosa. Por amor nos salvó. Tienes que orar y confiar. En nombre de Jesús te liberará. Solo confía en la cruz del Calvario. Verás tu nombre allí, salvado por gracia. Tienes que orar. Tienes que orar. Amén. Ora con fe. Orad sin cesar. Que Dios te bendiga. La honra y la gloria sea para nuestro Dios, queridos hermanos. Después de haber escuchado este hermoso canto, vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios. La cita bíblica se encuentra en Job 6:11 y dice: ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? Invito a mi hermano Alfonso Martínez para que exponga la palabra de Dios. Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poderlos saludar por este medio y poder compartir con ustedes la palabra de Dios en este miércoles de oración. Vamos a buscar en nuestras Biblias la cita bíblica que ya hemos escuchado. Se encuentra en el libro de Job, capítulo 6, versículo 11. Y daremos también lectura al verso 12. Dice: ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras? ¿O es mi carne de bronce? Meditando en estas palabras, hermanos, voy a invitarlos a que inclinemos el rostro para hacer una oración. Bendito Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, porque hasta este momento tenemos salud,
hasta este momento tú has hecho provisión para cada uno de nosotros. No nos ha faltado nada y tú nos has mantenido con bien. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno con nosotros. Te suplicamos, bendito Dios, que nos acompañes en el estudio de esta tarde, que tu presencia pueda estar con cada uno de mis hermanos que nos ven y que tú puedas, Señor, acompañarles también por medio de tu Espíritu, para que cada uno pueda estar dispuesto a entender y escuchar tu palabra. Humildemente lo suplicamos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, antes de comenzar el estudio de esta tarde, me gustaría compartir con ustedes una pequeña anécdota. Cuando era pequeño, me gustaba lo que era el huevo frito. Y me gustaba disfrutar mucho lo que era la clara que quedaba dorada. Y con un poco de sal, a mí me gustaba el sabor que tenía. Pero en una ocasión le dije a mi mamá que me preparara solamente la pura clara de huevo. Y entonces mi mamá no entendió lo que yo trataba de decirle. Así que colocó la pura clara, extrañada de que le haya pedido eso. La empezó a revolver en el sartén y me lo ofreció en el plato. Y cuando yo la probé, dije, caray, o sea, esto no era lo que yo esperaba. Al momento de probar la clara de huevo, uno tiene un sabor como que muy simple, insípido. Y eso pues obviamente no me gustó en lo absoluto. Yo después le dije que no era lo que yo esperaba y ella me dijo, pero fue lo que tú pediste. Pero yo me imaginaba que lo iba a hacer como cuando se hace el huevo frito. ¿Por qué les comento esta anécdota, hermanos? Porque para mí es maravilloso ver cómo la Escritura toma ejemplos como estos para podernos enseñar grandes lecciones. Vamos a ver qué nos dice el libro de Job, capítulo 6, versículos 6 y 7. Y vean lo que dice. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Y obviamente cuando uno lo experimenta, sabe que eso es verdad. No hay gusto en la clara del huevo. No se puede comer lo desabrido sin sal. Y el verso 7 dice Job, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Job estaba pasando por una situación muy difícil, porque después de haber tenido todo, la abundancia de bienes, y después pasar a perderlo todo de la noche a la mañana, aún su propia familia y su propia salud, pues él se encontró en una condición desesperada. Ninguno de nosotros, creo, va a pasar algún día por una prueba como la que pasó Job. Job, estando en esa situación, expresa precisamente lo que nos dicen estos versículos. El versículo 6 y 7 del capítulo 6. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? Seguramente Job, al tener abundancia de bienes, jamás había experimentado eso. Él había comido prácticamente lo que él quería comer. Él, al tenerlo todo, podía recurrir a cualquier tipo de alimento que él quisiera. Pero dice el verso 7, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Después de la calamidad que vino a la vida de Job, Job prácticamente ahora no tenía opción para decidir qué quería comer y qué no. Llegó el momento en el que tuvo que comer lo que tenía delante de él, aunque no le gustara, aunque no lo quisiera, pero era lo único que había. Así que él tuvo que tomar ese alimento que no quería y comerlo. A veces sucede así en la vida de las personas. A veces hay abundancia y podemos darnos el lujo de comprar ciertas cosas que se nos antojan y que queremos disfrutar. Pero hay ocasiones en las cuales no tenemos esa facilidad y tenemos que comer literalmente lo que haya, aunque no nos guste. Y en este caso Job estaba experimentando precisamente esto. Job, después de unos días de haber pasado esa calamidad y después de haber experimentado esto en su salud y también el de estar comiendo cosas que tal vez no le gustaban, en el verso 11 y 12 exclama, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? Yo quisiera esperar más, yo quisiera poder saber que esto va a acabar, pero no sé si tenga la fuerza para hacerlo.
¿Cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Qué es lo que Dios quiere de esto? ¿Cómo voy a terminar? ¿Será algo bueno para mi vida? ¿Para que yo pueda tener paciencia para poder soportar todo esto? Y el verso 12 dice, ¿es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿Acaso soy yo tan resistente para poder soportar todo esto? Job se sometió a una prueba muy difícil. Y en este caso vemos que él sabía que tenía debilidad también, como cualquier ser humano. Y cuando él está viviendo esta situación, no sabe si va a salir fortalecido de ella, no sabe si tendrá la paciencia para soportarlo. Y todavía aún sabe que es débil. Y sabe que en cualquier momento podría flaquear. Su fuerza no es la de las piedras. Su carne no es de bronce. Él estaba en una situación completamente difícil. Pero todavía se añade algo más a esa situación. Dice el verso 13, ¿no es así que ni aún a mí mismo me puedo valer? O sea, Job ya estaba en una situación que ni siquiera él mismo podía valerse por sí mismo, valga la redundancia. Y que todo auxilio me ha faltado, me he quedado solo, no he recibido la ayuda que yo esperaría recibir. Job, cuando tenía abundancia de bienes, seguramente ayudó a muchas personas. ¿Dónde estaban esas personas en ese momento? Él estaba completamente solo. El atribulado, dice el verso 14, es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Todas las personas que él conocía y que habían estado cercanas a él cuando tenía abundancia, ahora ya no estaban allí. ¿Cuántos de nosotros cuando tenemos abundancia, de repente tenemos también gran cantidad de personas a nuestro alrededor? Pero cuando pasamos por necesidad, todo se invierte. Ahora ya no tenemos a esas personas cerca. Cuando más necesitaríamos compañía, apoyo, consejos, es cuando más nos quedamos solos. Y aquí Job estaba pasando por esa situación. Lo había perdido todo, aún a sus propios amigos, aún la gente que él había ayudado y de la cual esperaría recibir algo, lo habían también abandonado. Entonces la situación de Job es desesperante. Hemos visto entonces por qué está en esta condición. Su paciencia estaba siendo puesta a prueba. ¿Podría Job soportar esto? Nosotros conocemos la historia, pero ¿por qué no aplicarla en este tiempo a cada uno de nosotros? Muchos de nosotros tal vez teníamos abundancia de muchas cosas porque teníamos un trabajo estable, porque estábamos muy bien económicamente. Pero a raíz de esta situación y a raíz de lo que está pasando, generalmente muchos perdieron el trabajo. Muchos perdieron ese confort y esa comodidad que tenían. Y ahora pasaron a tener una gran necesidad. Esa necesidad reflejada en lo que Job está prácticamente expresando de esta forma. Muchos de nosotros pasamos de comer cosas muy buenas a comer solamente lo necesario. Muchos de nosotros hemos perdido muchas amistades, muchas personas que estaban cerca, que quizás ya no estén con nosotros. Mas, sin embargo, todo esto tiene un propósito. El mismo propósito que pasó en la vida de Job es lo que Dios busca con cada uno de nosotros. ¿Y cuál es ese propósito? Vamos a ver qué nos dice la Escritura. En Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos capítulo 10, versículo 36. Dice la Escritura, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque nos es necesaria la paciencia. La paciencia es algo necesario en la vida cristiana. Nosotros como seres humanos necesitamos desarrollar la paciencia. Y este tipo de pruebas, este tipo de situaciones que estamos viviendo, precisamente nos ayudan
a desarrollar la paciencia. Pero la paciencia sabemos que es un fruto espiritual. No es algo que yo pueda producir por mí mismo. Necesito de la ayuda del Espíritu Santo para que ese fruto pueda ser desarrollado en mi vida. Y yo pueda desarrollar la paciencia, porque me es necesaria para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenga la promesa de poderle verle venir en las nubes de los cielos. Esa es una promesa maravillosa. La paciencia me ayuda a esperar, a tener esperanza en esta promesa. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a ver otra cita bíblica que se encuentra en Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 11. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? ¿Solamente en este momento de prueba? ¿Solamente en este tiempo? No, debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. Toda nuestra vida debe estar siendo desarrollada la paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Las personas que trabajan en el campo, que siembran su semilla, saben perfectamente que esa semilla no va a crecer de la noche a la mañana. Tienen que esperar su tiempo, porque esa semilla tiene un tiempo en el cual va a crecer, se va a desarrollar y va a dar fruto que podrá ser cosechado. Y ellos saben esperar ese tiempo. De la misma manera nosotros debemos esperar el tiempo en el cual Dios pueda manifestarse. Pero aquí menciona algo interesante que dice, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Muchos de nosotros al pasar por este tipo de situaciones decimos, ¿cuándo? ¿Cuándo podremos ver la manifestación del Espíritu Santo en todo su poder? La famosa lluvia tardía que nosotros conocemos. Pues la veremos en su tiempo, porque Dios tiene su tiempo para que esto suceda. Nosotros solamente debemos de prepararnos con paciencia para poder sobrellevar este tipo de pruebas y eventos, para que cuando llegue ese momento que sea manifestada la lluvia tardía, nosotros estemos preparados para recibir completamente al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces podremos terminar esta gran obra que nosotros tenemos en este tiempo. Es maravilloso este ejemplo que nos pone la Escritura. Verso 8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. En este tipo de situaciones, de pruebas, de lo que estemos pasando, debemos de tener paciencia y debemos afirmar nuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y mientras más eventos de estos veamos, mientras más cosas estén sucediendo en el mundo, tenemos nosotros la esperanza más grande de que Cristo Jesús está próximo a venir por nosotros. Y esta es una promesa maravillosa y es lo que cada uno de nosotros desea en su corazón, poder ver cara a cara a nuestro Creador y a nuestro Salvador. Versículo 9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No tenemos que vivir quejándonos, hermanos, por lo que esté pasando en este momento o más adelante todavía. Que la situación económica, que la situación familiar, que el trabajo, que la iglesia. Y nos estamos quejando continuamente de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando. No debemos de vivir quejándonos, porque aquí claramente la Escritura que nos instruye a no ser de ese tipo de personas. Dice, para que no seáis condenados. El estarse quejando el uno contra el otro no trae nada bueno. Debemos de estar saliendo fortalecidos de esta prueba y no precisamente quejándonos, porque la queja lo único que produce es desaliento. Cuando tú te quejas con otro y empiezas a esparcir lo que es una situación mala, entonces empiezas a desanimar a los demás. Por eso no es bueno la queja. Necesitamos nosotros ser fortalecidos. Dice, afirmad vuestros corazones. Eso es lo que necesitamos, que nuestro corazón sea fortalecido por medio de la prueba que estamos pasando. Eso es lo que Dios busca al permitir que nosotros pasemos por esto.
Dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Tenemos que tener un ejemplo, y para eso está la Escritura. Yo debo de ir a la Escritura para poder entender cómo hubo personas reales que pasaron por situaciones muy difíciles y ellos salieron victoriosos. ¿Cómo es que lo lograron? Yo tengo que estudiar la vida de estas personas para que de esta manera, cuando yo estoy pasando por una prueba similar, yo pueda también ser fortalecido. Por eso dice también que debemos aprender de estos hombres, de todos estos eventos que han sucedido en la Escritura, porque para eso están escritos, para nuestra ayuda y para nuestra edificación. Dice, hasta que finalmente lleguemos al cumplimiento de la promesa. El verso 11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y aquí Santiago se remite precisamente a Job, al patriarca Job, porque él conocía la historia de Job, al igual que nosotros hemos podido ver un pequeño fragmento de lo que él estaba experimentando. Y dice claramente, habéis oído de la paciencia de Job, porque Job finalmente tuvo la paciencia para soportar toda su prueba, hasta que finalmente Dios se manifestó en su vida y le restauró todas las cosas. En ese momento, dice aquí el versículo, habéis visto el fin del Señor. ¿Cómo fue que terminó la historia de Job? ¿Qué fue lo que Dios hizo en la vida de Job? Y nos damos cuenta cómo Dios, por misericordia, con su amor, puede restaurarle completamente todo lo que había perdido y se lo restaura el doble, dice la Escritura. Por eso dice que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por eso debemos de tener paciencia. Tal vez ahorita estemos pasando por necesidad, tal vez ahorita no estemos en una condición muy desahogada, pero debemos de seguir nosotros teniendo la paciencia, porque sabemos que esto finalmente va a terminar en algún momento y nosotros debemos de haber salido fortalecidos de esta prueba. ¿Cómo se manifestará Dios después? No lo sabemos. No sabemos qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros cuando salgamos de esta prueba. Pero que yo pueda salir fortalecido, eso es lo que Dios quiere, para que mi carácter pueda ser más semejante a Él con cada prueba que vaya sucediendo. De esta manera nosotros vamos desarrollando esos frutos espirituales en cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice Romanos 15:5. Romanos capítulo 15, versículo 5. Me gusta este versículo para este tema en particular. Noten bien qué dice. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Cómo es llamado Dios? El Dios de la paciencia. Nosotros necesitamos paciencia en nuestra vida. ¿De quién podemos obtener la paciencia? Pues del Dios de la paciencia, como es llamado aquí en Romanos. El Dios de la paciencia y de la consolación. Porque cuando yo estoy necesitado, cuando yo estoy pasando por un momento difícil, cuando yo me siento abandonado porque no tengo la presencia de nadie alrededor mío que me pueda ayudar, que me pueda consolar, que pueda estar a mi lado, dice el Dios de la consolación. Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre está ahí presente. Donde todos nos hayan abandonado o cuando todos nos hayan abandonado, la presencia de Dios no nos abandona. El Dios de la paciencia y el Dios de la consolación está presente. Os dé entre vosotros un mismo sentir. En vez de estarnos quejando unos con otros, debemos tener el mismo sentir en el Dios de la consolación y el Dios de la paciencia. Si todos nosotros pudiéramos tener este mismo concepto, estaríamos más unidos en este tiempo, aunque no estemos cerca. Vamos a ver finalmente para qué busca Dios que seamos fortalecidos por medio de la paciencia. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este versículo es la respuesta a las preguntas de Job. Vamos a ver qué dice Job 6,
versículo 11, que fue el verso que se leyó desde un principio. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Cuál mi fin para que tenga aún paciencia?, decía Job. La respuesta que obtuvo Job y que nosotros podemos ver en Colosenses es precisamente que seamos fortalecidos con todo poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder de Dios. No somos de roca, no somos de bronce para poder resistir por nosotros mismos, pero tenemos la fortaleza en la roca eterna que es Cristo Jesús. Fortalecidos con todo el poder de Dios, conforme la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta es la respuesta que se le da a Job también en ese momento. Finalmente, hermanos, vamos a volver a estudiar los versos 6 y 7 del capítulo 6 de Job. ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Si nuestra paciencia está siendo desarrollada en medio de esta prueba, deberíamos nosotros de entender estos versículos no de una forma negativa. Vamos a darles un sentido correcto, un buen sentido a estas palabras. Muchos de nosotros, cuando hablamos de alimento espiritual, vemos a la Escritura como esto precisamente, como lo describe el verso 6, desabrido, sin sal, como clara de huevo, así como el sabor de la clara de huevo que a nadie le agrada. Y por eso dejamos la Biblia a un lado. Preferimos estudiar una novela, algún libro de algún otro tipo de tema, porque decimos, es que esto sí me llama la atención, esto sí me gusta, esto sí tiene buen sabor, espiritualmente hablando. Pero la Escritura se me hace insípido, se me hace sin sabor. Y eso es algo que nosotros deberíamos invertir. Las cosas que mi alma no quería tocar. La Biblia no quiero tocarla, quiero dejarla por ahí en un rincón. Quiero hacer otras cosas, ver películas, ver novelas, estudiar libros de cualquier otro tema, menos de la Escritura. Pues hermanos, en este tiempo en el cual estamos pasando por problemas, por pruebas, por necesidad, es cuando más deberíamos de tomar la Biblia. Y es ahí donde debemos de invertir lo que dice el versículo. Si para mí es un alimento insípido, no agradable, tengo que tomarlo, porque quizás sea lo único de esperanza que me quede en este momento y en este tiempo. Debo de tomar la Escritura y debo de comenzar a alimentarme de ella. Las cosas que mi alma no quería tocar por naturaleza, porque somos pecadores, ahora son mi alimento. Y que cada uno de nosotros cada día pueda alimentarse de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, una vez que tú empiezas a probarla y comienzas a tomarle el gusto, dice la palabra de Dios que es deliciosa, es un deleite para el alma, es un deleite para el espíritu y para nosotros. Disfrutarla es como un alimento sin igual, nada se le compara. Y ese es el sabor que nosotros debemos de tener de la Escritura finalmente. Algo delicioso, algo que sea tan bueno para nuestra vida, que cada día tengamos el deseo de estarnos alimentando continuamente de ella. Mis queridos hermanos, yo les agradezco que nos hayan escuchado en esta tarde. Sabemos que es miércoles de oración, sabemos que algunos tienen agradecimientos o peticiones, y oraremos también por este tipo de asuntos que ustedes pueden expresar. Pero yo les quiero invitar a que desarrollemos la paciencia que la Biblia nos enseña claramente, que es un fruto del Espíritu, para que en este tiempo de prueba salgamos fortalecidos finalmente. Dios permitió que todo esto sucediera para que nosotros podamos fortalecernos, podamos desarrollar nuestro carácter. No veamos esto como algo negativo, como algo malo para nosotros, sino al contrario, dejemos de quejarnos y hagamos lo que es correcto, fortaleciendo nuestro corazón, alentándonos unos a otros, orando unos por otros. Bien, mis queridos hermanos, pues les agradezco y a continuación tendremos también la oración por todas las peticiones y por todo lo que ustedes han expresado. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a orar, vamos a tener la oración final y vamos a pedirle a Dios que esté con nosotros, hermanos, en este tiempo. Vamos a inclinar el rostro.
Amoroso y bendito Padre que moras en los cielos, gracias te damos, bendito Señor, porque eres un Dios maravilloso. Porque aún en medio de estas pruebas que tú permites que sucedan, podemos nosotros ser fortalecidos. Tú eres el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. Ayúdanos, bendito Dios, a estar seguros en tus manos, a recurrir siempre a ti cuando más lo necesitemos. Y si no hay nadie más a nuestro alrededor, sabemos que tú estás presente y que estás allí en medio de nosotros. Gracias te damos porque tú no nos abandonas y porque tú estás siempre a nuestro lado. Te queremos suplicar, bendito Dios, en esta tarde, por estas peticiones, estos agradecimientos que se puedan haber expresado, que tú puedas, Señor, tener conocimiento de esas necesidades, que tú puedas proveer de acuerdo a tu voluntad en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Danos, Señor, el sustento diario. Guárdanos de todo mal, que nuestra salud pueda estar estable, no pueda verse perjudicada y que nosotros podamos finalmente salir fortalecidos de esta prueba. Sabemos que la promesa, tu promesa, es que algún día estarás con nosotros. Ayúdanos a vivir conforme a esa esperanza, la esperanza bendita de poderte ver venir en las nubes a los cielos. Y cuando todos estos eventos estén agravándose cada vez más, nosotros podemos tener mayor esperanza, nuestra paciencia pueda ser más fuerte todavía y podamos salir fortalecidos de todas estas cosas para encontrarnos contigo, poder abrazarte y poderte decir, Señor, te hemos esperado, tú eres nuestro Dios. Humildemente, Señor, elevamos a ti nuestra oración, colocamos nuestras necesidades, nuestra gratitud también en tus manos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Hasta luego.